Sigue avanzando el mundo ahora de France 24, donde les estamos trayendo todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Por segundo día consecutivo, Tailandia y Camboya intercambiaron ataques en la frontera. La cifra de muertos ascendió a 20 con miles de desplazados. Bangkok asegura estar de acuerdo con una propuesta de cese el fuego de Malasia, pero acusa a su vecino de continuar sus ataques. Y las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, del próximo reconocimiento de un Estado palestino, han provocado reacciones dispares, desde alegría e indiferencia en Cisjordania hasta repulsa en Israel. Para el presidente estadounidense Donald Trump, son palabras sin valor. Y el activista libanés George Abdallah, líder de la causa palestina, ha llegado este viernes a Beirut tras salir de una cárcel francesa. Allí estuvo preso durante 4 décadas por su complicidad en el asesinato de 2 diplomáticos. Les contamos cómo fue su recibimiento. Comenzamos. Abrimos en el continente asiático, en donde continúan los enfrentamientos entre Tailandia y su vecina Camboya. El primer ministro interino tailandés alertó que el conflicto podría derivar hacia una guerra, aunque ambas partes dicen estar de acuerdo con una propuesta de Malasia para un alto el fuego. Cientos de miles de personas fueron desplazadas. Lea Aurel nos amplía. Este viernes, cientos de camboyanos acudieron a donar sangre en la capital, Phnom Penh, mientras las tensiones con la vecina Tailandia estallaban en hostilidades en varios puntos del frente, con intercambios de artillería por segundo día consecutivo. Ver a nuestro ejército sacrificar sus vidas para defender nuestro país me motivó a venir a donar mi sangre como reserva para ser utilizada cuando sea necesario. La presencia del pueblo aquí hoy demuestra el ánimo y la fuerza unida de nuestro pueblo camboyano, que es la base de la defensa nacional, al apoyar al gobierno real de Camboya y a nuestro ejército, que se mantiene valientemente en primera línea, especialmente en estas horas. Hoy es el segundo día que las tropas tailandesas atacan e invaden nuestro país. Al otro lado de la frontera, en Tailandia, los enfrentamientos provocaron un éxodo masivo y más de 4.000 personas se refugiaron en este gimnasio de la ciudad de Surin. Este viernes, el primer ministro tailandés llamó a la unidad nacional y afirmó que la situación podría desembocar en un estado de guerra. La situación se ha intensificado y podría desembocar en una guerra. Por ahora solo se trata de enfrentamientos con armamento pesado. Defendemos diligentemente nuestro territorio para evitar nuevas incursiones y defendemos con firmeza nuestra soberanía nacional. Ambos países se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilidades y se niegan por ahora a deponer las armas. Los dos vecinos se disputan amargamente el Triángulo Esmeralda, la región que se extiende a lo largo de Tailandia, Camboya y Laos. Y en respuesta a las críticas de Israel y Estados Unidos, que acusan a París de hacerle el juego a Hamás, el Palacio del Elíseo justificó su decisión de reconocer un Estado palestino el próximo septiembre. Afirman que su objetivo es dar razón al bando pacifista. En este informe les contamos más sobre las principales reacciones por parte tanto de palestinos como de israelíes al anuncio de Emmanuel Macron. En Cisjordania ocupada, los palestinos celebraron la decisión de Emmanuel Macron de reconocer en septiembre al Estado de Palestina. Francia es la primera potencia occidental que tomó esta medida y muchos residentes de Ramallah esperan ahora que otros países hagan lo mismo. Francia está cumpliendo con su responsabilidad moral, legal y diplomática hacia el Estado de Palestina. Este reconocimiento es importante en estos momentos en el que el pueblo palestino se encuentra bajo amenaza existencial por parte de Israel. Sin embargo, en las calles de Ramallah, otros consideran que este anuncio no era la prioridad. No queremos el reconocimiento de nadie, ni de Francia ni de Estados Unidos. Lo que necesitamos es que entreguen alimentos a la población de Gaza. El reconocimiento puede llegar más tarde. Del lado israelí, residentes de Tel Aviv calificaron la decisión del presidente francés de bofetada. Creo que es fácil culpar a Israel y decir que recompensamos este acto de terrorismo con un Estado palestino, y quizás eso sea solo palabrería para sus votantes. Por lo tanto, algunas voces expresaron también su esperanza de que esto acercará a un acuerdo de paz. Creo que es algo positivo. Creo que cualquier paso que nos acerque a una solución de 2 estados es bienvenido y nos impulsa a avanzar.
148 países ya reconocen a Palestina como Estado, pero esta decisión es principalmente simbólica, ya que Israel ocupa los territorios donde los palestinos pretenden establecer dicho Estado. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado este viernes al plan de Emmanuel Macron. Ha dicho Donald Trump que, en palabras muy claras, que las palabras de Macron no tienen ningún peso. Lo escuchamos. Lo que diga no importa, no va a cambiar nada. Bueno, dejó una declaración. Francia, Macron. Su declaración no tiene peso. Es muy buena persona, me cae bien, pero esa declaración no tiene peso. Todo esto ocurre al tiempo que la Franja de Gaza sigue siendo blanco de los ataques israelíes, cuando la ONU estima que hasta 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición aguda grave en el enclave. Médicos Sin Fronteras ha indicado que 1 de cada 4 niños que examinó en el enclave la semana pasada sufre desnutrición. Por su parte, el Ministerio de Salud palestino en Cisjordania ha lanzado una nueva campaña de donación de sangre para ayudar a los habitantes de Gaza. En este hospital de Gaza, la escasez de alimentos se ve agravada por la falta de suministros médicos. Las consecuencias son desastrosas para esta niña que padece una enfermedad rara y sufre desnutrición grave. Pesaba unos 15 kilos cuando empezó la guerra y solo 6,5 kilos hace una semana. La llevé al hospital, buscaron una vía intravenosa, pero no había. La ONU estima que hasta 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición grave en el enclave. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informa de un número cada vez mayor de muertes relacionadas con la hambruna. El gobierno israelí declaró el jueves que habían entrado convoyes de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero que las agencias humanitarias no habían podido recuperarlos para distribuirlos. Por su parte, las ONG denuncian la falta de acceso y seguridad debido a las operaciones israelíes en curso para entregar esta ayuda en todo el territorio. Estas personas esperan para donar sangre, para ayudar a otros palestinos como ellos que viven bajo las bombas israelíes en Gaza. Es la única solución que han encontrado para ayudarles. Entre los numerosos donantes se encuentra Faisal, un profesor originario de Ramallah. Como ser humano me solidarizo con nuestra población hambrienta y hago un llamamiento a todas las personas con conciencia para que actúen con el fin de poner fin a esta hambruna y a este genocidio. Algunos incluso han iniciado una huelga de hambre. No tenemos más remedio que utilizar nuestro cuerpo para expresar nuestro rechazo a esta ocupación y a las masacres por hambre en la Franja de Gaza, aunque perdamos la vida. Es hora de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y actúe. Este viernes la ONG Médicos Sin Fronteras denunció que 1/4 de los niños de menos de 5 años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en Gaza padecen desnutrición. El activista libanés George Abdallah, líder de la causa palestina, llegó este viernes a su país después de salir de una cárcel de Francia. Allí ha estado preso durante casi 4 décadas por su complicidad en el asesinato de 2 diplomáticos de Israel y Estados Unidos. Cientos de personas le dieron la bienvenida en el aeropuerto de Beirut, donde Abdallah calificó su liberación como una victoria. Nos lo cuenta Dacil Lanza. Después de casi 40 años de cárcel, George Ibrahim Abdallah vuelve al Líbano. Abdallah cumplía la pena de prisión por su complicidad en ataques contra diplomáticos estadounidenses e israelíes en Francia. Su liberación se produjo después de que un tribunal francés le otorgara esa posibilidad el 17 de julio, con la condición de que abandonara Francia, según fuentes judiciales. Queremos decirle que se ha convertido en un ícono que nos inspira a todos a creer que nuestros sacrificios no son en vano, para que podamos alcanzar la libertad y la justicia para Palestina y todas nuestras naciones. Es una gran victoria en una época de traición, rendición y normalización con el enemigo sionista. Una vez en el suelo libanés, Abdallah celebró su liberación como una victoria. Hemos salido victoriosos en nuestra confrontación con el enemigo y debemos seguir enfrentándonos a él hasta que sea derrotado. Israel está viviendo los últimos capítulos de su existencia. Abdallah fue encarcelado en 1987 por su participación en los asesinatos en París, en 1982, del agregado militar estadounidense Charles Ray y del diplomático israelí Jacob Barsimantov, y por el intento de asesinato del cónsul general estadounidense Robert Home en Estrasburgo en 1984. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de Francia se han opuesto enérgicamente durante años a su liberación, y 8 solicitudes
solicitudes anteriores de liberación habían sido rechazadas. Vamos a hablar de Europa y del posible acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos sobre los aranceles. Donald Trump viaja a Escocia este fin de semana y allí se va a reunir con el primer ministro británico Keir Starmer. También Ursula von der Leyen va a estar presente en busca de un acuerdo final con Trump. Informaciones previas hablan de posibles aranceles del 15% a productos europeos, que serían del 50% al acero y al aluminio. Tras una fructífera conversación con el presidente de Estados Unidos, acordamos reunirnos en Escocia el domingo para debatir las relaciones comerciales transatlánticas y cómo podemos mantenerlas sólidas. Y vamos a seguir también en Reino Unido, donde miles de médicos empezaron una huelga después de que la Asociación Médica Británica no lograra un acuerdo con el gobierno de Keir Starmer para el aumento salarial de los médicos residentes. Por el momento no hay planes de más conversaciones. Vamos a ver el informe de Patricio Peralta. Paguen a los médicos. Es el reclamo de miles de médicos en Inglaterra que se declaran en huelga. Hasta 50.000 médicos residentes iniciaron una protesta que durará 5 días para obtener salarios justos. Pedimos que se reviertan nuestros recortes salariales y eso significaría que un médico que gana cerca de 18 libras la hora cobraría poco más de 22 libras la hora. Y no pedimos que sea todo eso de una sola vez. Reclaman que pese a un aumento salarial este año, tras un aumento del 22% los 2 años anteriores, el salario todavía está una quinta parte por debajo de 2008. Su exigencia es un aumento del 29%, una cifra que dicen restauraría los salarios que se han visto erosionados durante la última década. El movimiento llega luego de que fracasaran las negociaciones con el gobierno laborista para lograr un aumento salarial. El Ejecutivo dice que ya mejoró los sueldos. La asociación ha tomado medidas imprudentes e innecesarias, olvidando que este gobierno les ha otorgado un aumento salarial del 28,9% y que estábamos dispuestos a mejorar aún más sus condiciones laborales. El primer ministro Keir Starmer llamó a los médicos a poner fin a la huelga, alegando que se pone en riesgo a los pacientes, lo que causaría un daño real. Sin embargo, los médicos han dejado claro que la atención a sus pacientes son una prioridad, pero se mantienen firmes en su medida. Vamos a actualizar las noticias deportivas con el Tour de Francia. El neerlandés Tim Arensman se impuso este viernes en la etapa 19, ya la última de montaña de esta edición, con final en La Planche. Es la segunda victoria en este Tour para el corredor del equipo Ineos. Nuestra enviada especial, Natalia Giraldo, nos lo cuenta. Definitivamente la montaña le sienta muy bien a Tim Arensman, el neerlandés. Se coronó aquí en La Plagne, en la última etapa de montaña, a más de 2.000 metros de altitud. Es la segunda victoria del neerlandés en este Tour de Francia, la semana pasada en los Pirineos y hoy aquí en los Alpes. Él además que atravesó esa línea de meta ya con lágrimas en los ojos y tan solo a 2 segundos de Jonas Vingegaard y de Tadej Pogačar. En todo caso, el hombre que terminó ya en el piso entre el y por supuesto la emoción, una etapa en la que no hubo entonces en general con Tadej Pogačar que ya con 4 minutos y 24 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard que sigue segundo. No tuvimos ataque de ninguno de los dos a lo largo de esta etapa. Nos esperan 2 etapas ya finales de este Tour, la de mañana entre Nantua y Pontarlier, 120 un poco accidentada, pero sin mayores dificultades y sobre todo la llegada a París este domingo, esta vez con un tour por Montmartre, ese emblemático barrio parisino, y se espera ya prácticamente pues que Pogačar abra y disfrute de su champaña y de su 4º Tour de Francia. Y vamos a cerrar con imágenes que llegan desde el zoológico de Sofía, la capital de Bulgaria. Los cuidadores se esmeraron en aliviar el calor de los animales con unas refrescantes duchas de agua fría 1 o 2 veces al día, dependiendo la temperatura. La región ha sufrido una nueva ola de calor en los últimos días y las autoridades han instado también a las empresas a que reduzcan las horas de trabajo para los ciudadanos. Con estas imágenes nos vamos a despedir. Yo les dejo ya con el resto de nuestra información, de nuestra programación y como siempre les doy las gracias por estar aquí en France 24.